Hola chiques, soy Annalei Pardo y os voy a demostrar por qué la diversidad en el aula es chévere. Hoy vamos a tratar con las estrategias organizativas que dan respuesta a las diferencias o aquellas estrategias que promocionan a la inclusión, ayudan a la atención a la inclusión. Son varias las estrategias que pueden promover la inclusión, pero las instrucciones del 8 de marzo de 2017 se centra básicamente en trabajo por proyectos y en el aprendizaje cooperativo. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar otras estrategias que también son recomendables, altamente recomendables para desarrollar, para atender a la inclusión dentro de nuestras aulas y mencionaremos algunas otras más. Estas estrategias son de carácter ordinario y son aquellas que tienes que trabajar si tienes a un niño con alguna necesidad específica de apoyo educativo. Tienes que trabajar primero con estrategias de índole ordinario para luego pasar a trabajar con estrategias de carácter extraordinario. Por lo tanto, primero te tienes que centrar en trabajar con esta estrategia e ir viendo, esta estrategia le va bien al niño o a la niña, pues no, tengo que cambiarla, pues vamos a pasar y siempre pensando en cuál es la mejor estrategia o cómo es la mejor manera que tienes tú para trabajar y que el alumno aprenda, porque lo importante de esto es que sea el alumno el que aprenda, no tu estrategia o cómo tú trabajes en el aula, sino que esta estrategia que tú lleves a cabo le valga al niño o la niña con NEAE. Vamos a comenzar por ir viendo cuáles son estos pasos, estas características que deben tener unas estrategias para que podamos decir que son inclusivas o que nos valen, nos sirven para trabajar con la inclusión en el aula. Primero que nada, por supuesto, es aceptar a todos los niños y niñas en la actividad de clase. Si nosotros vemos que haya una actividad donde hay algún niño o niña que no pueda participar, eso nos da la certeza de que esa actividad no es inclusiva. Por lo tanto, tenemos que utilizar otra estrategia e ir cambiando hasta que todas las actividades que podamos hacer en clase acepten o dejen que el niño o la niña esté incluido dentro de ella. No solamente el aceptar a los niños y a las niñas, también tenemos que tener un soporte. Eh, el alumnado debe tener un soporte en el aula, como en el centro, como el profesorado, e inclusive, obviamente, la ambientación de nuestras aulas, el entorno que le demos a nuestro espacio. Tenemos que desarrollar objetivos educativos de acuerdo a sus habilidades. Vale. La idea es que todos los niños y niñas alcancen objetivos de acuerdo a sus potencialidades, aunque lo vayamos haciendo pasito a pasito, que poco a poco vayamos desarrollando gradualmente, pues esos objetivos que queremos conseguir, esas metas que queremos alcanzar y sobre todo em, fomentar las capacidades que tiene ese niño o niña con NEAE, con necesidad específica de apoyo educativo. Entonces, dependiendo de ese potencial, lo que queremos ir es hacer que evolucione, que vaya aumentando o mejorando esas características que tiene el niño o la niña gradualmente. Otra cosa que es fundamental y que lo repetimos siempre es la formación en el profesorado. Es fundamental que el profesorado que vaya a trabajar en un aula inclusiva, en este caso, pues tenga la capacidad de conocer de qué está trabajando, conocer cuáles son las estrategias que está utilizando, saber que hay otro tipo de estrategias que pueda utilizar que favorecen también a la inclusión y ayudar de esta manera que los maestros puedan fomentar a través de estas estrategias que tanto los estudiantes con unas capacidades como otras, pues puedan aprender juntos.
Ya veremos en este caso, cómo se da el trabajo cooperativo o la tutoría entre iguales y que son fundamentales para completar esta característica. Bien, pues vamos a ver entonces algunas de las estrategias. Como comentaba, las instrucciones del 8 de marzo del 2017 hace énfasis en dos estrategias: el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje basado en proyectos. ¿Por qué? ¿Por qué de las estrategias? Pues obviamente porque nosotros si tenemos un niño o una niña con necesidades específicas de apoyo educativo dentro de nuestra aula, no podemos utilizar estrategias transmisivas como una clase magistral o como ahora mismo estoy haciendo yo, que lo que no tengo una interacción, no hay una parte participativa ni activa del alumnado, sino que simplemente vosotros estáis viendo mi presentación y escuchándome el vídeo. Entonces, estas estrategias no valen para trabajar la inclusión. No pueden ser metodologías rígidas, de carácter transmisivo, porque no son adecuadas para trabajar a la diversidad. ¿Cuáles serían las más adecuadas? Pues aquellos métodos que están basados en el papel activo del alumnado, en el aprendizaje a través del descubrimiento de los conocimientos. Y estas sí, estas estrategias activas, participativas, son las que vienen mejor para trabajar la inclusión con los niños y niñas. ¿Cómo deben ser las estrategias? Pues primero que nada, adecuadas para trabajar en todos los contextos. Son estrategias que me valgan para yo trabajar con estos niños y niñas en distintos contextos. Tenemos que incluir dentro de nuestra aula o salir de nuestra aula o trabajar en el centro, fuera del centro, alrededor. O sea, estas estrategias que nos puedan valer como el aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, que tenga que ir a buscar información fuera, pero que estén adecuadas para trabajar en distintos contextos. Que considere los factores generadores de diversidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que estas estrategias puedan tener en cuenta aquellos agentes que afectan o no en determinado momento a la diversidad, que generan alguna causa, algún fundamento para trabajar en la diversidad. Por lo tanto, aquellas que se puedan llevar a cabo en cualquier contexto, aquellas que tengan en cuenta los elementos que puedan fomentar o que puedan eh, generar, sí, pues fomentar una diversidad. Y también estas estrategias deben tener como característica que atiendan las distintas necesidades e intereses del alumnado. Pues todo esto, obviamente, estas estrategias están motivadas a conseguir están motivadas y tenemos que tener el enfoque en conseguir aquellos objetivos que queremos que sean alcanzados. Bueno, las estrategias deben ser, como ya comentábamos, las estrategias son efectivas para la inclusión desde el momento que renuncian a ser tradicionales y pasan a ser ya más globales, más permanentes, más creativas, más flexibles. Y ya vemos cómo estas estrategias pues, deben ser flexibles, diversificar el tipo de actividades y tareas. Por ejemplo, podemos trabajar actividades y tareas de distintos niveles, con distintos intereses que estén enfocados hacia toda nuestra clase y específicamente permitan el atender las peculiaridades del niño o la niña que tenemos con necesidades específicas de apoyo educativo. Por eso tenemos que realizar tareas y actividades que sean comunes, que se puedan realizar entre todo el alumnado, como hemos dicho, y que estas actividades y tareas puedan ser adaptadas. Es decir, que si yo puedo llevar a cabo una actividad o una tarea donde todos los niños y niñas pueden participar, eso es que son actividades que son inclusivas, que están adaptadas para mi grupo de clase. También tenemos que ajustar aquellas actividades a un grupo a su grupo de clase
incorporando al niño o niña concreto con EAE. Estas estrategias, pues todas deben estar basadas dentro de un modelo globalizado. Como sabéis, la globalización no es una estrategia en sí, es un modelo. Y dentro del modelo de globalización, pues tenemos las estrategias que vamos a trabajar hoy: el trabajo cooperativo, la tutoría entre iguales, los talleres, centros de interés, proyectos, trabajo por rincones y algunas otras. Volviendo a ver, repasando en qué es lo que estas estrategias dentro del modelo globalizado permiten, pues podemos ver que ayudan a trabajar en grupos pequeños, en pequeños grupos. Ya veremos que tanto el trabajo cooperativo, los talleres, el trabajo por proyectos pretende diversificar la cantidad de los grupos y por lo tanto trabajar en grupos más reducidos. Am, Luego, tenemos que agrupar al alumnado de manera heterogénea, no vamos a hacerlos homogéneos, todos igual, los que tengan mejor nivel, con los que estén en un nivel medio, no, tenemos que hacer grupos reducidos pero heterogéneos, donde el alumnado tenga diversas actitudes, capacidades, ritmos, de estilos educativos, de aprendizaje, todos estos de manera diferente. ¿Por qué? Porque así el grupo se enriquece de cada uno de los miembros del mismo. Porque, bueno, el objetivo es permitir que se realicen las tareas que impliquen reflexión, razonamiento en un ambiente de cooperación y favorezca la motivación. Claro, si tú estás trabajando teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje, las capacidades de cada uno, cuáles son sus actitudes, pues obviamente eso va a favorecer la motivación, porque si trabajamos, por ejemplo, con una tutoría entre iguales, pues los niños que tengan determinadas capacidades o cualidades que estén trabajando como explicándole, apoyando a otro niño que tenga otra habilidad que no sea esa la que se hace un intercambio. Y por lo tanto, el niño que en ese momento sea que tenga el rol del tutor o el rol del profesor, pues se sentirá valorado, se sentirá mejor, por lo tanto favorecerá la motivación. Pues ahora vamos a empezar a ver cada una de las estrategias que os he comentado que íbamos a trabajar. Y empecemos por el trabajo por proyectos. Pues, como veréis, lo primero que es saber qué es un trabajo por proyecto. Pues aquel que te permite buscar información que te dé respuesta a algunas cuestiones que te plantee básicamente. Generalmente, el trabajo por el proyecto, tú lo que haces es dar respuesta a las necesidades que plantea el alumno, el niño o la niña que quiere tener en relación a un tema. Aunque bien sabemos que, claro, los temas deben ser atractivos y motivadores para el alumnado, para poder potenciar un aprendizaje significativo, eh, pero también sabemos que para que estas actividades se puedan desarrollar, para que se puedan conseguir los objetivos que tú te planteas como docente, pues tú tienes que derivar un poco, o sea, encaminar el proyecto hacia donde tú quieres que se vaya a trabajar. Entonces, si bien es cierto que el niño y la niña, el grupo de clase debe ser del grupo, debe ser de donde salga ese tema que se va a trabajar, pues tú vas guiando la idea de hacia dónde tú quieres que trabaje y que sean ellos los que piensen que son los que te están planteando el proyecto a trabajar o el tema que yo quieras o que ellos le llamen la atención. Para trabajar con un proyecto, pues debes seguir unos pasos, es un plan, tienes que trabajar muy bien un plan donde tienes que diseñar cuidadosamente qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, siguiendo qué pasos, quiénes van a participar en ese proyecto, qué se va a necesitar para llevar a cabo el proyecto,
cuál va a ser la producción final, porque el trabajo por proyecto debe generar una producción final, debe tener algo que presentarse al final de la elaboración del proyecto y luego se evalúa no solamente el producto que se ha obtenido, sino el proceso de desarrollo del proyecto en general. ¿Por qué decimos que el trabajo por proyectos da respuesta a una educación inclusiva? Bueno, porque primero que es una oportunidad para que el alumnado conozca la realidad y la comunidad en la que ellos viven. Pues, con trabajo por proyectos, pues tenemos que acercarnos a la comunidad, tenemos que salir alrededor del centro. No quiere decir que vayamos a hacer salidas, podemos ir al kiosco a recabar información si estamos trabajando sobre el euro en, no sé, en las monedas y queremos elaborar un proyecto o un banco que implique conocimiento de monedas y de cómo la compra-venta de juguetes, de chuches, de lo que sea. Pues entonces, pues este proyecto hace que tú puedas salir del centro, conocer algunos aspectos que están alrededor de tu comunidad en la que vives y participar de manera directa, no solamente con la comunidad, sino que también incorporar a la familia. Pues tú planteas que tenga un contacto directo, aunque que la familia se incorpore a clases, a tu proyecto. El aula, en este caso, el aula debe estar abierta. O sea, estamos de acuerdo con que el aula siempre debe estar abierta a la familia, pero aún más en el trabajo por proyectos. También por talleres, pero ya lo veremos más adelante. La idea es que en el trabajo por proyectos participe todo el centro, o sea, que sea un proyecto de centro. Esto es muy complicado que parta directamente de ser un proyecto de centro, pero sí que tú poco a poco, o sea, no te vas a rendir. Obviamente tú al salir ya directamente, estás ahora estudiando tu carrera, vas a salir directamente, ganarte las oposiciones y entras a trabajar, pues obviamente en primer momento si llegas con un proyecto, a lo mejor tienes la suerte de que todo el centro se sume al proyecto y que se incorpore al proyecto de centro, pero si no, no pasa nada. Tú participas en tu aula, llevas a cabo tu proyecto y en la medida que ese proyecto vaya dando respuesta, tú verás cómo vas a ir enganchando al resto de compañeros y compañeras y de manera progresiva, pues ya verás cómo todo el centro se va incorporando a participar en tu proyecto. Em, Se potencia el trabajo colaborativo. Eh, Esto es fundamental porque es cuando tú ves que todos los miembros de la comunidad educativa se incorporan en tu proyecto. O sea, si tú estás haciendo un proyecto sobre un huerto escolar, pues no solamente es la tienda de la esquina que te va a vender el sustrato o las plantitas que vas a usar en el huerto o la semilla, lo que sea, sino la familia que te va a explicar cómo limpiar, arar un huerto, cómo hacer determinadas actividades en el huerto o como los mismos miembros de tu comunidad educativa algún maestro que se incorpore, el consejero del centro, se va uniendo o estableciendo unas redes de trabajo colaborativo dentro del centro, la familia, el alumnado, los profesorados. Además, ¿por qué es bueno para la inclusión educativa el trabajo por proyectos? Pues porque tú puedes trabajar cualquier ámbito del currículo, de cualquier ámbito curricular. Si tú trabajas con todo, con una amplitud, una flexibilidad o una apertura a la participación y a la colaboración dentro del currículo ordinario, pues estás viendo que de esta manera estás ayudando a todos estos estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo a que participen en tu proyecto. ¿Por qué? Porque tu proyecto va a estar
va a ser rico en medidas distintas, estrategias distintas, roles diferentes, participación de personas diferentes, salida, movimiento. O sea, entonces el niño y la niña con NEAE se va a incorporar en aquellos elementos, en aquellas fases de tu proyecto, o va a resaltar en alguna de esas fases del proyecto. En otras participará de una manera, en otras participará de otra, pero va a estar constantemente trabajando porque se va a potenciar la inclusión educativa con un trabajo por proyecto. El trabajo por proyecto es una forma, como planteamos aquí en la diapositiva, de vivir a la escuela de una manera diferente. ¿Por qué? Porque no es una escuela transmisiva, es una escuela donde se aprende haciendo y de una manera globalizada. O sea, tú tienes un enfoque globalizado, pero te planteas estrategias activas que proporcionen que tu alumnado vaya trabajando de acuerdo a sus potencialidades. Entonces, una manera de vivir la escuela distinta, abierta, no solamente abierta a tu alumnado, sino abierta a la comunidad, tu comunidad del centro, de afuera. Bien, ¿qué conlleva esto? Pues que se trabaje con temas que son atractivos hacia el niño y la niña con NEAE, pero también que tengan un significado, que consigan un aprendizaje significativo que les quede realmente porque están trabajando haciendo. Está comprobado que las metodologías activas, aquellas donde el alumno aprende haciendo, son aquellas que dejan un aprendizaje más significativo. En fin, ya al final aquí del trabajo por proyecto, pues os dejo una frase de Ojeda Rúa que plantea que una educación en y para la diversidad ha de basarse necesariamente en una concepción curricular amplia, que ofrezca oportunidades a todos y a todas, para que cada uno de ellos pueda situarse dentro del currículo regular, dentro del currículo ordinario. Característicos que componen, todo esto son características que componen el aprendizaje por proyecto. Aquí os dejo dos tablas, esta y esta, donde se recoge en la instrucción del 8 de marzo del 2017, pues tanto qué es el aprendizaje por proyectos y el aprendizaje cooperativo, quiénes son los destinatarios, quién es el personal que lo elabora, dónde, cuándo, cómo se registra, ¿vale? Y allí vais a poder tener la información sobre, en este caso, el que estamos trabajando ahora, que sería el trabajo por proyecto. Aquí, como veis, plantea también el aprendizaje cooperativo, pero lo veremos más adelante. Ahora vamos a ver el trabajo por rincones. El trabajo por rincones es una estrategia activa, participativa, donde la idea es que eh, el niño y la niña tengan mayor autonomía, mayor libertad en lo que hace, pero la verdad es que es una estrategia que es difícil de planificar. ¿Por qué? Porque tú tienes que dejar que el niño trabaje debe trabajar en cada uno de los rincones libremente, debe tener libertad. Entonces, tienes que estar muy segura, muy organizada para que en cada uno de los rincones tengas el material que él va a necesitar o ella va a necesitar para, para construir el aprendizaje que tú quieras que él o ella lleve a cabo en ese rincón. A veces tú estás planificando y dejas unos materiales para trabajar con seriación o algo, o con colores, o con algún objetivo en específico en uno de tus rincones, y resulta que el alumnado te sorprende y trabaja de otra manera, otra cuestión. Eso también es enriquecedor. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que todos los rincones deben estar abiertos, los niños y las niñas deben tener posibilidades de moverse entre los rincones
y de socializar con sus compañeros. Entonces tú puedes, a veces una persona que entra de fuera, que llega a un aula que trabaja por rincones, puede sentir que es un poco un descontrol. Pero es que la idea de este trabajo por rincones es que atienda a las características individuales de cada niño. O sea que los niños van aprendiendo por los distintos rincones, eligiendo qué es lo que van a trabajar de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a sus potencialidades, a las capacidades que tengan. ¿Qué lleva? ¿Por qué el trabajo por rincones? Bueno, fijaros que responde a distintos propósitos educativos, ya que esto se basa en la concepción constructivista del aprendizaje. El alumno construye su propio aprendizaje. ¿Y qué se lleva a cabo? Pues tareas que aumentan la concentración, fomentan los estilos de aprendizaje independientes. Recuerda que hay diferentes estilos de aprendizaje y yo puedo tener un estilo de aprendizaje más visual, por lo tanto, me gusta que en ese rincón, o sea, nosotros como docentes tenemos que tener en cada rincón material diferente, como hemos dicho, pero que responda a los distintos estilos de aprendizaje también. ¿Por qué? Porque es una manera de dar respuesta a toda la clase, a todos los estilos de aprendizaje que tengamos. Involucra a todo el alumnado, ya que todo el alumnado está trabajando, trabaja al mismo momento, aunque estén trabajando con distintos objetivos, con distintos intereses, ah, realmente con distintas actividades. Bueno, nosotros, ¿cuántos rincones? ¿Qué rincones? ¿Cuáles son los mejores? ¿Cuáles tenemos que poner? Bueno, eso es tantos rincones como yo quiera poner, como yo necesite. Pues aquí os dejo algunos de ellos, como el rincón de la música, de la matemática, del arte, de la ciencia, la naturaleza, juegos de mesa, biblioteca, el hogar. Ahí tienen algunos, ¿no? Pero si en algún momento vosotros necesitáis quitar alguno, poner alguno, eso es totalmente libre. Vosotros sois libres de decidir qué rincones ponéis y de esa manera darle respuesta al alumnado a las distintas necesidades del alumnado que tienes en clase. No solamente del alumnado que tiene NEAE, sino también del alumnado que tiene algunas diferencias, porque todos somos diversos. Tiene algún diferente estilo, un diferente interés o diferentes capacidades o potencialidades y que también le vas a dar respuesta en algunos de tus rincones, en los rincones que tú planifiques. Bien, trabajo por centros de interés. Sabemos que el trabajo por centro de interés lo que pretende es que tú hagas como un trabajo integrado de las distintas áreas del conocimiento, o sea, todo lo hagas enfocado en un centro de interés o en un tema específico. Entonces, parte de lo que al niño le interese, de los niños y la niña les guste, y en función a ese centro de interés que tú escojas, desarrollas de manera globalizada el resto de contenidos de objetivos que tú quieras llevar a cabo. Este trabajo por centro de interés da respuesta a las diferencias individuales porque trabajas basado en un mismo centro. De allí incorporas distintos elementos, pero respetando las diferencias de cada uno de los niños. Es más motivador. ¿Por qué? Porque todas las áreas de conocimiento, todos los centros de interés, todas las áreas de conocimiento las trabaja a través de un centro de interés, de un tema que les motiva. Entonces, si ahora tienen un tema con el que quieres trabajar, trabajas de manera globalizada, integras todos los conocimientos que quieres trabajar en ese proyecto, en ese centro de interés, pues ellos van a estar motivados, van a ser más curiosos y van a tener también más autonomía a la hora de trabajar,
¿Por qué? Porque estás dándole respuesta a sus propios intereses. Y entonces, en función de un tema, pues trabaja la matemática, trabaja todo en función de ese tema que tú quieras, hayas decidido trabajar de manera globalizada. Los talleres. Muchas personas a veces confunden los talleres con otras actividades, por ejemplo, con los rincones, y lo que hacen en los rincones, al cerrar los rincones, es hacer mini talleres y no dejan que el niño trabaje libremente, sino que da unas pautas y al final, si te pones en un taller a explicar qué es lo que tienen que hacer, si te pones perdón, en un centro, en un rincón a explicar qué es lo que tienen que hacer, pues ya lo conviertes prácticamente lo conviertes en un mini taller. Entonces, ¿qué realmente, por qué los talleres mm, es una estrategia que fomenta la inclusión? Pues esta es una metodología activa que lo que hace es que hace que el niño aprenda haciendo cosas a través de un tema específico o a través de una persona que trabaje, por ejemplo, con un invitado que traigas porque cocine muy bien. Tienes un padre o una madre que lo invitas para que haga una tarta, un ejemplo muy tópico, pero bueno, una tarta. Y entonces, pues le explica cómo se hace la mezcla, y ya está haciendo que a través de un proceso de aprendizaje, pues aprenda a medir, aprenda a diferentes texturas, aprenda el peso. Hay muchísimos objetivos que puedes trabajar a través de un taller. Aquí tenemos un ejemplo, taller de musicoterapia. Yo os ponía el taller de cocina. Invitamos a un padre o una madre a que haga un taller de cocina y entonces tenemos un experto que le explica cómo, bueno, un experto, una persona que en este caso es la que va a llevar la explicación de cómo se hace determinada actividad porque va a generar luego un producto final. Eh, que entre las necesidades educativas básicas, pues mira, tú puedes trabajar con cualquiera de los talleres, las distintas áreas de conocimiento, como en las áreas de salud y alimentación, conocimiento del medio social y natural, tecnología, artesanía, comunicación, expresión. Puedes trabajar cualquiera de estas necesidades educativas básicas a través de los talleres. Esto también es una manera bastante motivadora para incorporar a la familia a tu aula, al trabajo, porque invitas, es como el día del padre viene del día de la madre que viene a contar en qué trabaja, pero eso se suele hacer. Pero nosotros lo que queremos es que no es que nos vengan a contar, no es que nos vengan a transmitir. Nosotros con los talleres lo que queremos es que nos enseñen a hacer cosas y que hagamos cosas y que obtengamos luego, si estamos haciendo una tartita de estas que metes en microondas y se hace en un momentito, pues un resultado de una mini tartita cada uno que se ha hecho luego que hayamos hecho el taller de cocina. Aprendizaje cooperativo. Ya hemos adelantado algunas cosas del aprendizaje cooperativo cuando hablamos de las metodologías activas que mejor desarrolla, bueno, una de las fundamentales para trabajar la inclusión. Bueno, la idea del aprendizaje cooperativo no es que tú te unas en grupos y trabajes. La idea del aprendizaje cooperativo es que tú tengas un trabajo por grupos, que sean grupos reducidos, pero que cada uno de los miembros de ese grupo tengan alguna cualidad especial y que todos necesiten de cada uno de ellos para construir un conocimiento en función del grupo, que no sea algo competitivo, sino cooperativo. La idea de esto, ¿qué es? Pues que cada uno de los alumnos y alumnas maximicen o potencien sus propias cualidades, sus propias características, y que ayuden a los demás. Entonces, pues dentro de este grupo tiene que ser obviamente heterogéneo,
y debe de existir una relación entre ellos, además de que sea heterogénea, de que todos tengan distintas cualidades y que todos compartan las distintas capacidades y se apoyen cada uno, pues la interrelación sea favorable, sea agradable. Pero fundamentalmente que todos y cada uno de los miembros del grupo aporten algo a ese grupo para lograr un objetivo común, claro está. En la gráfica veis entonces cómo todo va hacia el aprendizaje de todos sus miembros. Tenemos varios ejemplos de trabajos cooperativos, juegos en función de trabajos cooperativos, donde no gana un grupo, no gana una persona, gana todo el grupo cuando todo el grupo aprende lo que tú le has planteado como objetivo. Entonces, cuando es capaz el grupo de enriquecerse y entre todos conseguir ese aprendizaje que tú le estás planteando. Tú puedes, claro que un aprendizaje cooperativo son grupos pequeños que tú puedes, que no son fijos, que puedes tener un grupo que sí que sea fijo, pero que puedes tener distintos grupos para que pueda haber un intercambio de información. Y también esto viene muy bien para los apoyos, porque puedes tener distintos grupos trabajando por un aprendizaje cooperativo en grupos reducidos dentro de clase y que tengas un profesor de apoyo que vaya a estar igual que tú, pues, pero en alguno de los otros grupos donde en ese caso se necesite. Este aprendizaje cooperativo es una de las estrategias con más ventajas para atender a la diversidad. ¿Por qué? Bueno, porque es muy flexible en cuanto al desarrollo del alumnado y porque ayuda o apoya a que el alumnado mejore sus niveles de responsabilidad. O sea, si el grupo depende de las aportaciones de cada uno de los miembros del grupo, pues eso hace que te sientas responsable en tu grupo. Y entonces refuerza esos niveles de responsabilidad. Facilita la inclusión de todas las personas, porque si tú haces grupos heterogéneos, vas a hacer grupos donde se apoyen los unos con los otros. Y si se apoyan los unos con los otros, pues vemos la última característica que tenemos aquí de las ventajas, que se desarrollan valores como la ayuda mutua, fundamental. Entonces, el grupo necesita de esta ayuda mutua porque para poder desarrollar lo que tiene planteado. Y también este aprendizaje cooperativo hace que todo el mundo se valore, o sea, y valore a los demás, que eh, se, se den cuenta o se aumente su autoestima porque se ven necesarios o básicos, fundamentales o que van a aportar algo a su grupo y también que valoren cuáles son las cualidades, características y aportaciones que tienen los demás miembros del grupo para con el objetivo que se pretende llevar a cabo. Es lo que se plantea como una interdependencia positiva. Tú tienes tenéis un cruce, una red de dependencias de los miembros del grupo, pero de manera positiva. Tutoría entre iguales. Bien, la tutoría entre iguales también es una estrategia activa participativa que es fundamental para el trabajo hacia una educación inclusiva. Seguramente que si yo ahora os estoy explicando cuáles son las estrategias organizativas que fomentan la inclusión. Y resulta que María me dice, ay, yo esto no lo entiendo. Y le dice a una compañera, fulanita, explícame, Alejandra, explícame esto. Y seguramente que lo mismo que yo te estoy explicando, te lo explica Alejandra de una manera diferente o a lo mejor hasta igual y tú le vas a comprender mejor a tu compañera que a mí misma. Eso está comprobado, el 80% de las personas, el 80% del aprendizaje se da entre igual a igual. Eh, el-
aunque yo te plantee el mismo objetivo, vas a conseguir ese objetivo más significativamente si es uno de tus compañeros o compañeras la que te lo explica. ¿Y qué ventajas tiene eso para la inclusión? Bueno, imaginaros que tenemos un grupo donde una persona eh, que esté acompañando en un grupo cooperativo a un niño o una niña con alguna necesidad específica, necesidad educativa especial, y lo apoya, le explica, y seguramente que ese niño que está recibiendo el apoyo por su compañero lo va a comprender mejor, pero también el otro niño o niña que le está explicando a su compañero o compañera se va a sentir mejor, porque se va a sentir maestro, maestra, y eso es guay, o sea, sentir que tú estás explicándole algo a alguien. Tenéis aquí, os dejo unas ventajas y la tutoría entre iguales según distintos autores, y vemos cómo hay muchísimas cosas que podemos destacar. El aumento de la paciencia, tanto en el ámbito escolar, pero luego se transfiere también al ámbito familiar social, por ejemplo, de tanto el niño o niña que explica como el que recibe. Se potencia la empatía con el profesorado, o sea, se potencia que sean más empáticos entre el profesorado, se sienta más empático con los alumnos, y que los alumnos también sean más empáticos se pongan más en el lugar también del docente. Ya os comentaba que fomenta la autoconfianza de la persona que va a tutorizar, y el comportamiento también de los niños y niñas que están recibiendo el apoyo de sus compañeros y compañeras, porque si en ese momento yo estoy explicando algo en un grupo, estoy explicando algo en un grupo otra vez, yo estoy hablando sobre algún tema, y un niño con NEA no me comprende, y es otro compañero el que se lo está explicando, pues en el momento ese que no está comprendiendo, a lo mejor ese alumno que no, que no ha comprendido, está haciendo alguna conducta una conducta disruptiva, que está molestando a la clase porque no ha comprendido, porque no se centra en cambio, si tiene un compañero que en ese momento le dice, mira, ven, es esto, esto y esto y esto, pues el comportamiento de ese niño mejora, porque está centrado en saber qué es lo que me está comentando mi compañero. Son muchísimos los beneficios que nos ofrece esta tutoría entre iguales, y eso es un aprendizaje no solamente del niño o la niña que enseña o que explica, sino que es recíproco, porque el aprendizaje es bidireccional. O sea, te puedo estar enseñando un contenido como tutor, niño que explica, y como tutorado, una persona que recibe, está, a ver, perdón, el que recibe el conocimiento se nutre de ese conocimiento, y el que está dando ese conocimiento se nutre de la las cualidades personales, colaborativas, sociales, emotivas, de apoyo, de todos esos sentimientos, esas actitudes que las obtienes siempre que estés en relación o siempre que estés vinculado con un niño, con una persona con necesidades educativas especiales, que te enseña otra serie de valores, y con esto se enriquece. Bueno, no son las estrategias tradicionales, como dice aquí, las que generan un aprendizaje feliz. Tú debes estar innovando, debes estar motivando, no te tienes que quedar en lo que es considerado normal o tradicional, tienes que ir más allá. Estas son algunas de las estrategias, las que te hemos comentado en esta presentación, pero hay muchas otras de las que te dejo unos tips, te recomiendo que vayas buscando información sobre esta. Y son aquellas relacionadas, por ejemplo, con el aprendizaje basado en juego, que lo que hace es que utilizas
juegos ya establecidos para aprender, por ejemplo, un juego que está elaborado para el aprendizaje de las matemáticas, pues utilizas ese juego y lo implicas dentro de tu estrategia metodológica. O la gamificación, que ya la diferencia, fijaros, es que ahora la gamificación lo que utiliza es las reglas y las pautas de los juegos, pero para generar tus propios juegos, tus propios retos. Entonces tú puedes inclusive todos estos proyectos que hemos todas estas estrategias de las cuales os he estado hablando, las puedes desarrollar a través de una metodología gamificada. Durante un semestre, yo lo trabajo en la universidad y funciona muy, muy, muy bien. Y es que trabaja varias metodologías activas durante el mismo periodo lectivo, durante la misma asignatura y os estoy poniendo el ejemplo de la universidad, pero eso es fácilmente transferible a cualquiera de los niveles educativos y vas desarrollando una gamificación. Eso va vinculado, todas esas actividades, todos esos contenidos de la asignatura hacia una narrativa de un cuento que hace que toda la asignatura vayas cumpliendo retos, que cada reto tengan puntos, que los puntos hagas que subas de nivel. Entonces, cada uno de los retos puede tener una estrategia organizativa diferente obviamente con objetivos diferentes o con los mismos. O sea que la estrategia, la gamificación es, a mi parecer, fundamental para el trabajo dentro de la inclusión. No solamente, pero no solo es una estrategia organizativa, sino que es una metodología donde puedes incluir muchas estrategias eh, organizativas. Además, bueno, hay muchísimas otras que se están utilizando, como la clase invertida, donde tú le planteas al niño algunos elementos para que trabaje, para que prepare previamente a hacer una práctica. En educación infantil se puede adaptar. Podemos trabajar con mapas mentales, haciéndolo como en Thinking, Design Thinking. O sea, hay muchísimas maneras, muchísimas estrategias que están surgiendo ahora que puedes adaptar, que son activas y participativas, que puedes adaptar a el nivel de educación infantil. Bien, bueno, con esto os dejo con el caramelito de la gamificación aplicada a todas estas estrategias, como un signo de unión, y a cada una de ellas por separado para dar respuesta a la inclusión, a la diversidad dentro de tu aula. Bien, con esto es todo. Con esto acabamos este vídeo sobre esta estrategia organizativa. Como siempre, tenéis abajo para que comentéis cualquier duda, recomendación o aportación o crítica o sugerencia, lo que queráis en el apartado de comentarios, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. Chao.